Buenas noches tengan todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a su programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Un tiempo y un espacio copatrocinados por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Quiero presentarles a mi colega Casía y compañera en este programa, Jenny Yamilet Sánchez Mazaregos, con quien pensamos ofrecerles un programa de los más amenos en una de las noches más frías de este mes de enero. Antes, los saludos de rigor. A la colega Gloria Ulloa y a Sadia Flores. Un saludo a Miriam Molina y a Ana Celina Rivera. Para quien sin identificarse nos pregunta si rúcula existe en el español. Le decimos que es una planta mediterránea que se usa en ensaladas, pero no se llama rúcula, sino que es rúcula, es una palabra esdrújula. Nuestro abrazo a Rigoberto Cárcamo y los suyos en Luarque. Un saludo fraterno a Tony y a Reina Carvajal. Un abrazo a José Luis Ulloa, compañero solidario de Tiempos Felices. Y finalmente, un agradecimiento muy especial a Lilian y a Norma Sandra, amigas de toda la vida y televidentes generosas de este programa de los lunes. Vamos a continuación al sorteo de lo que ofrecimos como premio el lunes recién pasado, la edición de Adriana y Margarita, que ha sacado a la luz pública la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la famosa novela de doña Lucila Gamero de Medina, que disputa el ser la primera novela hondureña con Angelina de Carlos F. Gutiérrez. El armapalabra con sus claves y sus pistas producía la palabra índigo, que es un equivalente de añil. Y le voy a pedir a Jenny extraer de la urnita el número telefónico de quien se lleva esta joyita bibliográfica en esta noche de lunes. Vamos a ver a quién le toca, a ver si lo pone frente a las cámaras. El número es 9459-1767. Muy bien. Vamos a llamarle o llamarla para decirle dónde y cuándo puede recoger su premio correspondiente al programa anterior. Y vamos a darles a ustedes la clave del armapalabra de la noche y además el premio de la noche que está en sus pantallas. Vean ustedes el armapalabra. La clave es arumesca, arumesca. Primera pista procede del latín. Segunda pista, se trata de un periodo dentro del año. Tercera pista, comienza un miércoles y finaliza un jueves. Y cuarta pista, tiene carácter litúrgico, está de lo más sencillo. Y sus mensajitos al 9230 les permiten llevarse como premio de la noche un texto que no es precisamente literario, pero está escrito por un hondureño, ahí lo ven ustedes en pantalla. Se trata de La devaluación en Honduras, del doctor Luis Alberto Fuentes, un libro que también ha publicado la Nacional Autónoma en octubre del año recién pasado, tiene unos cuantos meses. El doctor Luis Alberto Fuentes tiene un doctorado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Hungría en Budapest, nada más ni nada menos. Tiene también un diplomado por una dependencia de la Universidad de la Sorbona de París y otros estudios. Yo no soy economista, pero le diré que comencé a hojearlo y me di cuenta que es un libro muy, pero muy legible para cualquier lego. Sin embargo, si a usted no le interesa la economía, perfectamente puede enviar sus mensajitos como para obsequiarle a algún amigo a quien sí le interesen La devaluación en Honduras de Luis Alberto Fuentes. Efemérides literarias de la fecha, Jenny. Nace en 1804 el famoso novelista francés Eugenio Sue, el autor de Los Misterios de París, y el poeta y crítico español José María Valverde, que nace en 1926. Esas son las efemérides literarias de esta noche, el 26 de enero del 2015. Estamos ya en el segundo segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien.
un programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que presentamos todos los lunes a las 8 pasado meridiano con una reiteración, una repetición para trasnochadores a las 3 de la madrugada del día martes. Este es un programa que se está viendo ahora en distintas partes del mundo gracias a Internet. Y vamos a iniciar el segundo segmento, como siempre, con la palabrota de hoy. La palabrota de hoy es cónclave, cónclave. ¿Qué es cónclave, Jenny? Procede del latín conclave, lo que se cierra con llave. Es sustantivo de género masculino con 3 acepciones. Junta los cardenales de la Iglesia Católica reunida para elegir papa. 2. Lugar donde se reúnen los cardenales para elegir papa. 3. Junta congreso de gente que se reúne para tratar algún asunto. Ese es el cónclave. Y fíjense un detalle importante. En la definición de la palabrota de hoy, verán que hablamos de cardenales, de Iglesia Católica y hablamos de papa sin utilizar mayúsculas, porque no las necesitan, son sustantivos comunes. Pero hay quien piensa que si escribimos cardenal o cardenales con minúscula vamos a ofender a los eclesiásticos, o que si escribimos Iglesia Católica sin utilizar mayúsculas estamos ofendiendo a la Iglesia como tal, y mucho más con papa. Pero no es más que un sustantivo común, es un dignatario, y papa se escribe, a menos que se inicie el texto con la palabra, se escribe con minúscula como corresponde. Y vamos al buzón del preguntón, porque esta noche vamos a tratar de evacuar todas estas preguntas, algunas interesantísimas y otras curiosas que a usted ya le consta. Dice alguien, ¿una fuente valiosa en torno a la Centroamérica de hoy? Pues una muy singular, La piel de Centroamérica, de Edelberto Torres Rivas. Edelberto Torres Rivas. Otra publicación de La Autónoma, una universidad hermana, aparecida en 2014 gracias a la acción de Rubén Darío Paz. Quiero decirles que el mismo Rubén Darío Paz está ayudándonos para publicar el más reciente texto de Rafael Eleodoro Valle, Una rosa intemporal, que es una antología recogida por la viuda de Eleodoro Valle en un momento determinado y antes de morir. De manera pues que bienvenido cualquier libro y no importa qué editorial lo publica. Preguntan qué es chiflón. Ah, eso me encanta a mí. ¿Existe y es válido el término en español? Es un nahualismo por fuerte corriente de aire. Así, petate, guarura, aguacate, chimar, culeco, chucho, achín, pepenador, etcétera. Todos son nahualismos, todos son nahualismos. Es que tenemos una cantidad enorme de nahualismo en el español actual, sobre todo aquí en el mesoamericano. Hemos prometido hacer un programa exclusivamente sobre los términos provenientes del náhuatl. ¿Qué filme pueden sugerirme para enfatizar con mis estudiantes la importancia del lenguaje? Tras contextualizar la historia real, porque hay que explicársela a los muchachos, El discurso del rey es una película galardonada e impecable en ese sentido, con un Colin Firth que está a la altura de cualquier actor actual. El discurso del rey, la historia de quien sería rey de Inglaterra, que lamentablemente era gago, era tartamudo, y iba a tener que sustituir al hermano, quien abdicó al trono por amor, el famoso duque de Windsor, pero resulta que él no tiene problemas para expresarse, y es el rey que va a conducir a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Es una maravilla de película, a mí me fascinó, no sé si usted la vio, pero es estupenda. Yo se la voy a pasar porque la tengo. Preguntan qué es culicunco. ¿Es una palabra aceptable? En la página 691 del Nuevo Diccionario de la Lengua Española se define como un
hondureñismo de larga existencia. Es adjetivo que significa a una persona cobarde y temerosa. Culicunco. Yo tenía un tío, lamentablemente ya falleció, a quien le encantaba el término y quien nos trataba a los sobrinos como tales. Vení para acá, Culicunco. Es decir, precisamente por cobardes, por miedosos, temerosos, pero el término está en el diccionario y aparece, ya lo dijo usted, como hondureñismo de larga existencia. No había entrado en el diccionario, pero ya entró, o sea que ya tiene carta de identidad. Pregunta otro televidente, ¿es jengibre o jengibre? ¿Es G o J? La planta proveniente de la India y usada como medicina o especia, no especie, especia, viene del latín gingiber, de ahí el español jengibre. El latín es con G, en el español conservó la G, jengibre, por gingiber. Me dijeron que ya las academias aceptan redundancias como salir afuera, entrar adentro, bajar abajo y subir arriba. ¿Es cierto? Semejantes redundancias son y seguirán siendo inaceptables académicamente. Así es, ni como enfáticas, ni como pleonasmos funcionan. De manera pues que resultan unos barbarismos crudos el decir que voy a entrar adentro, porque ¿a dónde voy a entrar si no es adentro? O voy a salir afuera, ¿y a dónde voy a salir? De manera pues que no, las academias no las han aceptado por redundantes. ¿Quién es el pintor de las meninas? Esta pregunta me gustó por la redacción. Menina o menino es un apelativo de gato. Vení para acá, menino, vení para acá, menina. Pero creemos que usted se refiere a las meninas, que son damas de honor o eran damas de honor en la corte española y que son una de las mejores obras de ese pintor español del siglo de oro, Diego de Velázquez, un pintor del siglo XVII, que es una obra maestra, es una caja de sorpresas, es un juego con la perspectiva, es un juego con los reflejos, con los espejos, y sobre todo es una pintura barroca, pero se llama Las Meninas, las damas de honor, precisamente en la corte española de su tiempo. ¿Quién es Joan Corominas en la historia del español actual? El catalán Joan Corominas, 1995-1997, publicó en 1954 su diccionario crítico etimológico de la lengua castellana hasta ahora, sin parangón o semejanza. Así es un diccionario fabuloso, raro de encontrar en el país, pero es un diccionario de etimologías. Corominas es famosísimo, no hay que confundirlo con Covarrubias, que es otro filólogo español, pero anterior. ¿Es aceptable, dice alguien, hablar de una terna de 3 personas? No, es totalmente redundante. ¿Por qué? Porque una terna está precisamente integrada por 3 personas. De ahí pues que hablar de una terna de 3 personas es inadmisible, totalmente redundante. ¿Son sinónimos pliegue y pliego? Bueno, esta se repitió lo de la pregunta, ya lo explicamos, es totalmente albarda sobre aparejo, terna son 3 siempre, y por lo tanto una terna de 3 personas no funciona. Ahí vamos con la suya. ¿Es sinónimo pliego y pliegue? No lo son. Pliego es una pieza de papel cuadrangular. Pliegue es doblez, arruga o desigualdad en un tejido. Así es. Son totalmente distintas. Son distintos, pero hay gente que, por ejemplo, cuando canta el himno nacional, dice, el verso dice, en sus pliegues, gloriosos cubiertos, pero hay gente que dice en sus pliegos, ¿verdad? Gloriosos cubiertos, o sea, confunden lo del tejido, de la bandera para el caso, con el trozo de papel de forma cuadrangular. Va una que está muy oportuna para el momento que atravesamos. ¿Qué diferencia un plebiscito de un referendo o el referéndum? En el primero,
en el primero, fíjese bien, en el plebiscito, el voto popular aprueba o rechaza una propuesta de índole política o legal. En el referéndum, que así se escribe, tal voto acepta o rechaza una ley ya aprobada. Después de estas conflictivas confrontaciones en cuanto a lo de la Policía Militar del Orden Público, se proponía un referéndum, sin embargo, no pasó, y de manera que el presidente tomó como iniciativa de ley ante el Congreso lo del plebiscito. O sea que el plebiscito le va a consultar al pueblo, si están de acuerdo con que se lleve a rango constitucional esta Policía Militar del Orden Público. Y continuamos en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien de esta noche. Preguntan, ¿es válido el verbo chamuscar en el español? Ajá. Procede del portugués chamuscar, quemar algo por la parte exterior. Sí, o sea que no hay ninguna palabra inaceptable. Viene del portugués como otra famosa palabra que hemos mencionado acá, chamba. Chamba viene del portugués antiguo y por lo tanto no es un barbarismo ni un vulgarismo, tiene una trayectoria histórica, etimológica. Se acepta en español el término smog. Esto está interesante porque del acrónimo inglés smoke, humo, más fog, niebla, ha entrado en el español como smog, así como lo ven escrito en la pantalla. Es niebla mezclada con humo y partículas en suspensión, muy común el smog en las ciudades industriales. Y antes de ir a una pausa queremos recordarles la clave de la armapalabra de hoy y el premio. Ahí está, la clave es arumesca. Primera pista procede del latín. Segunda pista, se trata de un periodo dentro del año. Tercera pista, comienza un miércoles y finaliza un jueves. Y cuarta pista final, tiene carácter litúrgico. Mande el programa coauspiciado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Todos los lunes, particularmente en noches tan frías como esta, a las 8 pasado meridiano, con una repetición a las 3 de la madrugada del día martes. Y continuamos con la pregunta de las respuestas. A usted le toca iniciar la ronda. Preguntan si es sinónimo léxico y vocabulario. Aunque se usen como tales, no lo son. El primero es lo idiomático, lo incluido en el diccionario, lo otro es más amplio. Es decir, que el vocabulario que está en el diccionario es lo que llamamos léxico. El vocabulario como tal, el de la lengua, que no aparece totalmente en el diccionario, es mucho más extenso, mucho más amplio. Es fácil, si ustedes quieren, como le ocurrió a Rubén Darío cuando estaba niño, aprenderse el diccionario de la academia. Ahora no es tan fácil porque son más de 2000 páginas. Sin embargo, es muy difícil llegar a dominar toda la lengua. Lo que nosotros tenemos en el diccionario es lo que llamamos idioma, es la lengua de derecho, pero la lengua es la lengua de hecho y es mucho más extensa, repito, que el famoso idioma. De más o de más, una sola palabra o dos palabras, vean ustedes en pantalla. Son distintos sentidos, porque de más es un adjetivo. Unos tragos de más lo metieron en líos, trae una carga de más. Y lo otro, lo separado, de más es locución adverbial por de sobra. De más está decir que no soy grato aquí. De más está decir que no soy bienvenido en este sitio. Esa es la diferencia. Preguntan, ¿se escribe exuberante con H o exuberante sin H? Definitivamente es exuberante sin H. Muy abundante o copioso, exuberante. Sin la H. Yo le debo esta corrección, no se me olvidó, a mi querido y recordado ex maestro en la Escuela Superior del Profesorado, el escritor Julio Escoto, porque yo lo escribía con la H intercalada y una vez él me lo corrigió en una prueba, me dijo, no, sin la H.
Hay mucha gente que incurre en el error, pero eso no sé por qué. Les parece que la exuberancia sin la H le falta algo, anda coja, pero es sin la H. ¿Cómo se escribe? Intersección o intersección. Interceder es mediar a favor de algo o de alguien. Yo intercedo por fulano de tal ante la corte. La Virgen en la Iglesia Católica se supone que es intercesora frente a su Hijo Jesús. Pero intersección es el punto de encuentro de dos o más cosas en forma lineal. Y ahí hay un ejemplo de cómo utilizarlo. Hay un semáforo en la intersección de esas calles, para el caso. ¿Cómo se llama el arte de disecar animales? Se le denomina taxidermia, palabra de origen griego. Y los taxidermistas, eso es lo de disecar, darle una forma de como si estuviera vivo el animal. Eso es un arte, en realidad es un arte, además de que tiene mucho de ciencia. Creo que no sé si en el país hay taxidermistas, no tiene nada que ver con lo de taxi, el vehículo con una tasa, una medida. Esta es otra, es voy hacia allá o voy para allá. Lo oculto y esmerado es lo primero, voy hacia allá. Pero, curiosamente, el español usa las preposiciones para y por en expresiones espaciales y temporales. Deberíamos utilizarlas en expresiones espaciales, es decir, voy para Comayagua, voy por la carretera, pero nosotros decimos te pagaré por Navidad o te pagaré para Navidad. Por 3 siglos tus hijos oyeron, dice el himno nacional de Honduras. Es algo que a quienes estudian el español sin ser hispanonativos, hispanohablantes nativos, les devana el seso, no saben por qué. A mí me tocó hacer una tesina en Estados Unidos porque un maestro, George de Mello, me dijo, ¿cómo se explican ustedes que combinen el espacio y el tiempo? Y le conté, dicho sea de paso, que nosotros medimos las distancias con tiempo. Es decir, ¿a cuánto está San Pedro Sula de Tegucigalpa? Unas 4 horas. ¿Cuánto está Comayagua de Tegucigalpa? 1 hora, hora y media. No decimos tantos kilómetros, tantas millas, no, por tiempo medimos. Por eso el tiempo, o como dicen aquí, hay más tiempo que vida. ¿Qué significa mujer de pres? ¿Qué es pres? Es el honor, estima o consideración que se gana por una acción gloriosa y laudable. Ha entrado en desuso. Yo todavía cuando estaba niño, Jenny, oí hablar de que ese es un varón de pres, o esa es una señora de pres, es decir, merecedora del mayor respeto por una acción benemérita, si se quiere, pero el término ha caído en desuso. Está todavía en el diccionario último, pero con el tiempo va a desaparecer. ¿Cuál es la etimología de la palabra copán? Buena pregunta. De origen náhuatl para puente, apertura, primer paso para cruzar. La verdad es que no hay certeza, pero le recomendamos Copán, tierra de hombres, mujeres y dioses, particularmente la página 86 de nuestro querido maestro don Longino Becerra. Un saludo hasta las colinas para Longino y su señora esposa. Apretar, ¿cómo se conjuga? ¿Yo aprieto o apreto? Interesante. Sí. ¿Cómo se conjuga? Se conjuga de la siguiente manera. Acierto, aprieto. Acerté, apreté. Acertaré, apretaré. O sea que se conjuga como acertar. Ese es el paradigma del verbo. No diga aprieto, diga aprieto. No diga aprieté, diga apreté, y diga apretaré y no aprietaré. ¿Cómo diferenciar culto de instruido, de educado, y culto
es el acto religioso. Bueno, el primero definitivamente es adjetivo, cuando hablamos del hombre culto, así se entiende. Y es decir, el hombre cultivado, no hay que buscarle otro significado. Lo segundo es un sustantivo común. Asistí al culto el domingo, iré el próximo jueves al culto de mi iglesia, etc. Uno es adjetivo y el otro es sustantivo. ¿Es grapadora o engrapadora? Como están viendo en sus pantallas, el uso regional varía. Grapa, grampa. En España rige grapadora. En América alternan engrapadora y engrampadora. Sí, porque en América hay grapa y hay grampa. En España es grapa, definitivamente. O sea que el decir engrampadora depende de dónde nos movemos. ¿Cómo dice usted? ¿Engrampadora o engrapadora? Engrapadora. Lo mismo digo yo. ¿Qué es lo apropiado? ¿1 de enero o 1 de enero? Pregunta capciosa. El español peninsular prefiere el cardinal, es decir, 1 de enero. Pero en el español americano es más generalizado el ordinal, 1 de enero. Pero ambas formas son válidas. Y vamos copatrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con una repetición a las 3 de la madrugada del martes. Estamos, como lo dijimos en el programa del lunes pasado, estamos acercándonos a nuestro 7º aniversario dentro de este programa, que es un voluntariado y en el cual hacemos lo que más nos gusta, explicarle a otros lo que a nosotros nos fascina. Es decir, yo aquí estoy dando clases como le va a tocar dar clases a usted una vez que se nos gradúe dentro de la universidad en el campo de la literatura. Y hoy vamos a hablar en este segmento de uno de los autores mexicanos más connotados, más famosos, un hombre que hizo novela, hizo poesía en verso, hizo ensayo, que es precisamente, además de que tenía un nombre bastante rimbombante, Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, nacido en Tepic, que entonces era Jalisco, ahora es Nayarit. Nayarit. Un 27 ¿Cuándo nació? Perdón, un 27 de agosto de 1870 nace Nervo. Nervo, porque el seudónimo, aparentemente el seudónimo, que va a utilizar a lo largo de su trayectoria va a ser Amado Nervo, archiconocido, e influyó en muchos escritores posteriores y se movió en ese mundo en que salíamos del romanticismo y entrábamos en el modernismo dariano. ¿Cuándo se nos murió y en dónde? Se muere en Uruguay. En Montevideo. En Montevideo muere. ¿Cuándo se murió? Se muere en mayo. En mayo de 1919. Fue trasladado hasta México, ¿verdad? Claro, para y ser apenas enterrado. a los 48 años, se murió bien joven. Bien joven. Y sí, como usted lo dice, en el mismo año en que murió, lo trasladaron en la corbeta Uruguay, que venía escoltada por barcos brasileños, cubanos, argentinos, hasta traerlo a tierra mexicana, donde se le va a sepultar con todos los honores en lo que se llama la Rotonda de los Hombres Ilustres. Nervo es un caso muy especial, porque como lo digo, influyó en muchos autores. ¿Qué podemos hablar de él en términos generales? Porque no se trata de pormenorizar la historia de Amado Nervo. Bueno, él a sus 9 años de edad muere su padre, lo cual lo deja en una posición económica crítica a la familia. Sí. Entonces, Nervo detiene sus estudios por un tiempo. Colaboró para diversos periódicos en México. Luego retoma su carrera y él quería ser abogado. Sí. Retoma su carrera, viaja hasta París. Viajó a Europa. Viajó a Europa. Claro. Luego retorna, vivió en Uruguay. Vivió en el Uruguay, que es donde va a fallecer. Fallece, pero siempre colaboró para los periódicos mexicanos. Sí, siempre, no dejó de publicar en México, a pesar de que publicó en distintos sitios de América
de Latinoamérica y en la misma Europa. Se movía mucho en el mundo de Rubén Darío, de José Santos Chocano y de Campoamor. Inclusive comenzó a publicar en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera, que es un precursor del modernismo dariano. Es uno de los que influyó sobre el mismo Darío. ¿Qué más hizo? Algunas de las obras, por ejemplo, tiene una novela, El Bachiller. El Bachiller en 1895, Perlas Negras, una poesía en 1896, Mística Poesía, 1898, tiene poemas, El Éxodo y las Flores del Camino en 1902, otras como Libra Heroica, poesía, siempre en 1902 también, Los Jardines Interiores, poesía, 1905. En 1900, el periódico El Imparcial de México, que todavía existe, lo envió como corresponsal a la Exposición Universal Europea. Ahí conoció a Catulmende, a Valencia, a Guillermo Valencia, a Leopoldo Lugones y a Oscar Wilde, el famoso autor irlandés. Por supuesto, con Darío entabló una muy consistente y fraternal amistad, pero no fue precisamente Darío el mayor influjo sobre Nervo. Nervo tenía las suyas y las ajenas. Escribió poemas, ya lo decía usted, Lira Heroica, Las Voces, Jardines Interiores, y volvió a tener trato con la pobreza y la soledad después que el Imparcial, por sus correrías literarias, le canceló la corresponsalía y tuvo que atenerse a sus propios ingresos para poder vivir. ¿Qué más podemos hablar de Nervo? Que le interesa a nuestro público, porque Nervo es inagotable, si se quiere. Ingresó en el cuerpo diplomático, fue embajador de su país en Madrid, España, en Montevideo, Uruguay. Los padres de Nervo eran españoles, pero se establecieron en México. Ajá. Por eso que Nervo es mexicano. Sí, pero después fue ministro plenipotenciario en Argentina y en el Uruguay. Y en el Uruguay. Y estuvo en Buenos Aires, y parece que una situación fortuita impidió un encuentro entre Nervo y algunos otros autores famosos en la época. Hay un hecho. Drangosh, un músico, Ernesto Drangosh, le musicalizó 4 de los poemas de Nervo. En primer lugar, En Paz, que es el más conocido de todos y con el que vamos a salir de este cuarto segmento. Amemos, Ofertorio y Un Signo. Nervo, como lo dijimos antes, falleció en Montevideo un 24 de mayo del 19 a los 48 años y fue repatriado a México en noviembre del mismo año. Insisto en que fue sepultado en la rotonda de las personas ilustres, que antes se llamó Rotonda de los Hombres Ilustres, el 14 de noviembre de 1919. Es un autor de verso fluido, es un autor con un magnífico sentido del ritmo, un magnífico oído para el verso, para el ritmo del verso, y queremos insistir en cuanto a que su más famoso poema fue precisamente En Paz, que es con el que saldremos de este segmento. En Paz es un brevísimo poema que incluso es fácil aprender de memoria. Se lo he oído a Antonio Ramos, mi querido compadre, y lo ha dicho aquí, en el programa Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, en otras ocasiones. En esta ocasión, el poema está declamado por uno de los más famosos declamadores profesionales mexicanos, Manuel Bernal. Manuel Bernal ya desapareció, es la voz tras el brindis del bohemio, que se nos repite para el Día de la Madre, porque ¿por qué me quité del vicio?, que era el poema que queríamos utilizar, pero se nos
hizo muy extenso. El del niño, cuando el padre bebe, se embriaga, habla con su esposa muerta y el niño cree que él la ve. Y entonces se emborracha el cipote porque le dice, ¿dónde está mi mamacita? ¿Dónde está mi mamacita? Quiero verla. Es un poema que le saca las lágrimas a cualquiera, al más fuerte. De modo pues que nos acercamos ya a la pausa para presentarles precisamente el más famoso, el más célebre poema de Amado Nervo, el autor mexicano de todas las épocas y todos los tiempos, don Manuel Bernal, En paz. Vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje ayer por la nieve de las cosas, fue porque me las puse en piel, con mieles sabrosas, cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. El video, o vídeo como dicen los españoles, sino las pinturas, en esa interpretación de Manuel Bernal para En paz de Amado Nervo. Queremos recordarles por última vez en este quinto segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien de esta noche de lunes, la clave para el arma palabra con el premio correspondiente. La clave es arumesca. Primera pista procede del latín. Segunda pista, se trata de un periodo dentro del año. Tercera pista, comienza un miércoles y finaliza un jueves. Y cuarta pista, tiene carácter litúrgico. Está más fácil que mandar a hacer. Su mensajito a 9230 les permitirán llevarse la devaluación en Honduras, una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de octubre del 2014 y autoría del doctor Fuentes. Vamos a tratar de evacuar las preguntas que nos quedan pendientes. Usted arranca. Preguntan si es aceptable esa frase de accesó a su cuenta bancaria. Es un barbarismo crudo. En lugar de accedió, ingresó o entró en su cuenta bancaria. Igual engendró es de aperturó por abrió. Claro, es un engendro lingüístico horroroso. Es cierto que murciélago es la única palabra del español que tiene las 5 vocales. Eso me lo enseñaron a mí en la escuela. Pero no es cierto, no es la única. Vamos a citarle algunos casos, ahí están en sus pantallas. Educación tiene las 5 vocales, lo mismo que enunciado, adulterio, arquetipo, euforia y muchísimas más las incluyen a las 5 vocales. Interesante que murciélago fue antes de ser murciélago, murciégalo. Y hay gente que cuando los niños comienzan a hablar le dicen murciégalo y le dicen estógamo, porque antes de ser estómago fue estógamo, pero con la evolución del español cambió. O sea que no hay que reírse del niño porque está repitiendo, está reproduciendo lo que ya había ocurrido. Es recrear o recrear separado. Es una o dos palabras. Desde noviembre del 2010, las academias recomiendan unir el prefijo re a la palabra base, recrear, repintar, redecorar, repasar, etcétera. Claro, se unen. Prefijo y la palabra base, excepto si media un adjetivo entre el prefijo
y la palabra base. Dice, sé que una vez lo explicaron, pero ¿podrían repetir cómo se llama el signo que aparece en las pantallas? No es en realidad un signo, es un símbolo latino para significar la conjunción en latín y. En español es et, en inglés es aspersan. De manera pues que cuando vemos dos nombres, Murray y Laman, decíamos la vez pasada, Murray y está el aspersan o el et, significa Murray y Laman. Vamos una más. Vamos una más. ¿Es el tabaquismo uso y abuso del tabaco? ¿El tabaquismo? No lo es. El tabaquismo es la intoxicación crónica producida por lo segundo, tabaco, que es lo que debe prohibirse y no lo primero, que es su consecuencia. Claro, el tabaquismo no es el vicio del tabaco, el tabaquismo es el producto, la consecuencia del uso y el abuso del tabaco. O sea que si hay que prohibir algo, no es el tabaquismo, es el uso y abuso del tabaco. Afortunadamente la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán es un lugar libre de tabaco, a pesar de que más de un estudiante transgrede la norma, pero para eso estamos nosotros como maestros, para decirle, muchacho, si va a fumar, vaya a fumar allá a la calle, pero no dentro, porque contamina medio mundo. ¿Cuál es el origen del término proletariado? Muy utilizado dentro del mundo de Carlos Marx y de Engels. En el latín significaba la prole, es decir, la descendencia de los pobres, quienes no pudiendo financiar a las legiones del Imperio Romano con dinero, lo hacían con los hijos o nietos. Llegaban y entregaban al hijo, entregaban al nieto, por esa razón. Era prole y proletario. Lo daban los pobres, que era lo único que podían dar porque no podían mantener las legiones romanas con otro tipo de especie. ¿Es cierto que ahora puede decirse yo y ella? Llegamos yo y mis amigos. ¿Ya no es el burro adelante y la carga atrás? Pero como nos decían a nosotros. Sí. Yo y usted, o usted y yo, son formas sintácticamente válidas y apropiadas desde siempre, pero la cortesía del español recomienda lo segundo, usted y yo. Pero, ya lo dijo usted, sintácticamente válidas son las dos, pero así nos enseñaron en la escuela. Uno no podía decir, fíjese profesor que yo y él, no, momentito, el burro adelante y la carga atrás, pero se puede perfectamente decir, solo que es descortés hacerlo. Una más, ¿dónde puedo saber acerca de los premios Nobel? Acuérdense que es Nobel y no Nobel, de literatura en lengua española. Miren, la internet es exhaustiva en el tema, pero le recomendamos un libro que se titula Los Premios Nobel de la Literatura en Castellano, por la editorial Ediciones Liberalia de Santiago de Chile del 2009. Ahí están todos, excepto Vargas Llosa, quien lo ganó en el 2010, un año después de que el libro apareció. Es un buen texto, se encuentra, creo que se encuentra en Tegucigalpa. Yo lo tengo gracias a la generosidad de mi ex rector Ramón Ulises Salgado Peña, que me lo trajo precisamente a Santiago de Chile. ¿Cómo si la veo la palabra héroe? Héroe. Es una palabra esdrújula, por eso se tilda en la E, héroe. Claro, es un hiato. Fíjese bien que son dos vocales fuertes, por eso no es héroe, no, héroe. Y como tiene una pronunciación esdrújula, se tilda como todas las esdrújulas habidas y por haber. ¿Qué es qué es ex en el término expediente? ¿Es un prefijo o un sufijo? Pues no es ni lo uno ni lo otro, porque se trata de una sola palabra. El expediente, tráigame el expediente. No es que es ex, prefijo y pediente, lo otro, no. Es una sola palabra que tiene significación en el diccionario. Una vez más, ¿es apropiado el verbo agendar? Lo es, significa anotar a alguien en una agenda, datos o informaciones. Agenda viene del latín para lo que ha de hacerse.
Y esto está interesante. ¿Qué usan los médicos? ¿Batas o gabachas? Gabacha es un salvadoreñismo para prenda de uso exterior que se pone sobre el vestido. Bata tiene muchas acepciones, pero la similar se refiere a los peluqueros, laboratoristas y oficinistas. Los médicos en realidad usan gabachas. En un momento dado en el pasado tuve un zipizape con un galeno quien me recriminó porque yo hablé de las gabachas que usaban. Él me dijo, no se llaman gabachas, se llaman batas. Pero en realidad el significado es ese que dijimos. Es una prenda de uso exterior que se pone sobre el vestido y particularmente entre los médicos. Y es salvadoreñismo. ¿Es lidero o lidereo un partido político? Dirigir, conducir o influir en un grupo es liderar. Muy bien. ¿Y qué es un bajo relieve? Es un relieve en que las figuras resaltan, emergen del plano usual, como para el caso de la batalla de la Trinidad, representada en la estatua Morazán de Tegucigalpa. Ahí está, en un bajo relieve. Si es el fondo, las figuras se hunden, es un alto relieve. Otro bajo relieve interesante es el que está en los bajos del Palacio Legislativo, en que aparecen, es de Moisés, es de Mario Zamora, perdón, y aparecen los cuatro grandes próceres nuestros, Cabañas, Valle, Herrera y Morazán. Nunca estuvieron juntos los cuatro, pero Mario Zamora los reprodujo. Ahí está, en los bajos del Legislativo, con una especie de pichinguito que pretende reproducir al Empira, pero no tiene las condiciones que yo le imagino al Empira. ¿Cómo se conjuga la palabra soldar? ¿Es soldo o sueldo? Conjúguelo como contar. Cuento, sueldo. Conté, soldé. Contaré, soldaré. Y aquí hay una muy curiosa. ¿Es posible, pregunta alguien, predecir el futuro de las lenguas actuales 100 años después, en el 2115? Pues le diremos, antes de terminar el programa, que el lingüista John McWhorter se atreve a predecir que de las 6.000 lenguas de hoy, solo quedarán unas 600, entre las cuales estarán el mandarín, el inglés, el español, el ruso y el árabe. Con esta respuesta damos por concluido, hablemos, escribamos y leamos bien de esta noche. Queremos darles las infinitas gracias por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. No se pierdan el programa, ya sea a las 3 de la madrugada de martes, si lo quieren repetir, y el próximo lunes, que ya es febrero. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.